Muchas gracias. Sin más preámbulo, vamos a la conferencia central. Quiero invitar al señor Daniel Sobato, que nos va a brindar la conferencia magistral Los desafíos de la democracia en América Latina. Antes, permítanme presentarlo. El señor Sobato actualmente es director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, cargo que ocupa desde 1997. Es profesor visitante en diferentes universidades de América Latina, Europa y América del Norte. Es consultor de organismos y agencias internacionales. Autor y coautor de diversos libros sobre derechos humanos, elecciones y democracia en América Latina. El señor Sobato es licenciado en Ciencia Política, licenciado en Derecho, tiene una maestría en Administración Pública, es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Gobierno y Administración Pública también por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Permítanme, por favor, brindarle un fuerte aplauso al doctor Sobato. Muchas gracias por venir hasta aquí hoy. Muy buenos días a todas y todos. Estamos empezando una hora tarde, así que les voy a pedir las disculpas del caso y la paciencia. Creo que hemos tenido una mañana en la que aquellos que, aunque estamos acostumbrados a venir frecuentemente a Guatemala, no habíamos visto el nivel de irracionalidad, para ponerle un término diplomático, que presenciamos esta mañana. Si me preguntan cómo está mi corazón para emular a los hermanos Maya, mi corazón está triste, pero no derrotado. Creo que tenemos motivo para ambos sentimientos. Mis primeras palabras, cargadas de gratitud y reconocimiento, van dirigidas al comisionado Iván Velázquez por esta honrosa invitación y a todo el equipo de la CICIG por la amable acogida que me han brindado. No gasten todos los aplausos ahora, porque después voy a visitar para más tarde. Muchas gracias por este privilegio de poder acompañarlos en esta coyuntura tan especial. A la CICIG y a su personal, institución y colegas por los cuales tengo un profundo sentimiento de respeto y admiración por el compromiso, por el valor y por el profesionalismo con que han desempeñado su trabajo en Guatemala a lo largo de todos estos años. También agradezco el desafío que me han planteado, analizar ante una calificadísima audiencia como la que ustedes representan hoy aquí, la situación de la democracia en América Latina y sus desafíos. Permítaseme, de previo al inicio de mi conferencia, hacer una reflexión breve, preliminar y de estricto carácter personal, como todo lo que voy a decir, que en ningún modo compromete a la institución para la cual trabajo, que es IDEA Internacional, sino que son de autoría y de responsabilidad estrictamente personal. Me siento muy honrado de estar nuevamente en esta hermosa tierra chapina, un país y un pueblo que conozco muy bien y por el cual profeso un gran respeto y afecto. Mi relación con Guatemala fue amor a primera vista desde 1985, cuando por primera vez visité este hermoso país con motivo de las elecciones que dieron lugar al inicio de la transición en Guatemala. Desde ese momento, recuerdo en el lago Atitlán, me quedé embrujado por la belleza de sus paisajes y por la calidad humana de su gente. Desde esa fecha y a lo largo de estos 34 años, he venido numerosas veces y he dado seguimiento muy cercano al desarrollo de los procesos electorales y políticos de Guatemala. Desde mediados de los años 80 he tenido el privilegio de trabajar y hacer amistad con los primeros magistrados del Tribunal Supremo Electoral,
don Arturo Gerbruger, don Fernando Bonilla, don Mario Roberto Guerra Roldán, don Gabriel Medrano. Desde mi posición en aquel momento como director adjunto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, tuve el privilegio de trabajar junto a queridos amigos como Ramiro de León Carpio, Monseñor Gerardi, y un gran maestro que me enseñó muchísimo sobre Guatemala, Edelberto Torres Rivas. Fue en Guatemala en que IDEA llevó a cabo su primer programa en América Latina en 1997 en seguimiento a los acuerdos de paz. Y he sido testigo de primera línea de las 3 ocasiones en que, a mi juicio, a Guatemala se le abrió una ventana de oportunidad para hacer un salto cualitativo en materia de democracia y desarrollo, y que lamentablemente los poderes fácticos lo derrotaron. 1985 con la transición a la democracia, 1996 con los acuerdos de paz y la primavera chapina de abril del 2015. Con estos antecedentes quiero dar un mensaje. Actualmente veo con mucha preocupación y tristeza, e insisto, pero no derrotado, la salida de la CICIG de Guatemala. Su partida constituye, en mi opinión, un grave error, un error estratégico que conlleva el riesgo de producir un fuerte retroceso y un serio debilitamiento, no solo en Guatemala, sino también en toda la región, en la cada vez más urgente y necesaria lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, en un momento en que esta lucha experimenta en varios países de América Latina, incluido Guatemala, una contraola, una contraofensiva cuyo objetivo es debilitar, desprestigiar y desandar los importantes avances que hemos logrado, sobre todo durante la última década, en Guatemala y en América Latina. El movimiento anticorrupción a nivel regional está hoy en riesgo. Atraviesa una coyuntura extremadamente difícil. Su continuidad no está bajo ningún punto de vista garantizada. Por el contrario, se encuentra seriamente amenazada. La salida de CICIG de Guatemala es un campanazo de alerta que nos advierte de este enorme peligro que enfrentamos en materia de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Los próximos años nos dirán si estábamos en lo cierto o no. Cierro esta breve reflexión personal y los invito a que iniciemos el abordaje del tema central para el cual fui invitado. La ocasión para realizar un balance sobre el estado de la democracia en América Latina y para tomarle el pulso a la región no podría ser más adecuada. Por un lado, la región acaba de celebrar el año pasado el 40º aniversario del inicio de la tercera ola democrática en los términos que planteaba el profesor Samuel Huntington. Esto es así si tomamos como punto de partida el proceso de transición que arrancó en 1978 en Ecuador y en República Dominicana y que luego se fue extendiendo en etapas sucesivas, primero la región andina, luego al Cono Sur y Centroamérica, para finalmente aterrizar en Paraguay y en Chile en 1989 y en Nicaragua en 1999. Y por el otro lado, coincide con este 40º aniversario la celebración y realización de lo que he denominado el superciclo electoral latinoamericano, es decir, un proceso que reúne en tan solo un periodo de 3 años, los años 2017, 18 y 19, la celebración de 15 procesos electorales en los 18 países de la región. 3 de esos procesos tuvieron lugar en el 2017 con las elecciones presidenciales de Chile, Ecuador y Honduras. 6 tuvieron lugar en el año 2018 con las elecciones de Costa Rica, de Paraguay, de Venezuela, de Colombia, México y Brasil. Y 6 van a tener lugar en el año 2019. 3 de ellos ya han tenido lugar, El Salvador, Panamá y Guatemala, en el primer semestre de este año, y las otras 3 elecciones con las cuales se cierra el ciclo
tendrán lugar en el mes de octubre, en Bolivia el 20 de octubre y en Argentina y Uruguay el 27 de octubre. Estas 15 elecciones están reconfigurando el mapa político latinoamericano. ¿Cómo se nos presenta 2019 a nivel regional? Se nos presenta como un año mediocre en lo económico. El Fondo Monetario Internacional acaba de corregir a la baja en el mes de julio su proyección de crecimiento. Primero la bajó de 2 a 1.3, ahora la bajó de 1.3 a 0.6 promedio regional. Y de acuerdo a las últimas noticias de lo que estamos viendo en Argentina, en Venezuela y en otros países, presumo que vamos a estar por debajo incluso del 0.6 regional. Obviamente con estas tasas anémicas de crecimiento económico, sin perjuicio de que hay una gran diversidad de tasas de crecimiento dentro de la región no va a poder seguir haciendo avances importantes en materia de reducción de la pobreza, que sigue ligeramente por encima del 30% según datos de la CEPAL del 2018, ni tampoco avances importantes en materia de la reducción de la desigualdad, que sin perjuicio de reconocer los avances que se venían dando, en este momento se han estancado. Desde el punto de vista de lo social lo vemos muy complejo, caracterizado, como decía, políticamente por una maratón electoral con estas 6 elecciones, y a todo ello le debemos sumar la existencia de una ola creciente de demandas y expectativas ciudadanas que no encuentran resultados a estas demandas, combinado con escándalos de corrupción y con altos niveles de inseguridad, una combinación tóxica que claramente está generando serios problemas en materia de la legitimidad de la política, que cada vez está más bajo sospecha, legitimidad sobre la democracia, que atraviesa por un periodo de caída de su apoyo, como veremos luego, que licúa aceleradamente el capital político de los gobiernos. La mayor parte de los presidentes de la región tienen un índice de popularidad que fluctúa en el mejor de los casos entre 25 y 35%, y que complica en grado extremo la gobernabilidad democrática. Si esto estamos viendo en lo regional, ¿cómo vemos el ámbito global? Porque me parece muy importante dibujar el contexto global dentro del cual la democracia y la lucha contra la corrupción están teniendo lugar y van a tener que continuar teniendo lugar. En el plano global asistimos a un cambio de época más que una época de cambios. Un cambio de civilización, nos advierte Juan Luis Cebrián, el presidente de honor del periódico El País de España, cuyos efectos y consecuencias inesperados, nos dice, existen más incógnitas que respuestas. Este cambio de época es abordado, entre otros autores, por Moisés Naim en su libro The End of Power, El fin del poder, donde dice que actualmente, a inicios de este siglo XXI, se están llevando a cabo de manera simultánea 3 revoluciones: la del más, la de la movilidad y la de la mentalidad. Según Naim, el siglo XXI tiene más de todo. Tiene más gente, la gente es más urbana, es más joven, es más sana, es más educada, está más interconectada. La pobreza extrema se ha reducido más que nunca y la clase media sigue creciendo. Empero, nos advierte Moisés, una clase media en aumento, mejor informada y conectada vía redes sociales, impaciente y con más aspiraciones y expectativas que no encuentran pronto resultado, está haciendo más difícil el ejercicio del poder tanto a nivel global como en el ámbito regional latinoamericano. Por su parte, la revista The Economist, en un artículo titulado ¿En qué ha fallado la democracia?, señala que si bien actualmente más personas que nunca antes viven en países que celebran regularmente elecciones libres y justas, la democracia está pasando por momentos muy difíciles. Su último índice democrático del año 2018, que elabora su unidad de inteligencia, nos advierte que además de los múltiples desafíos que atraviesa la democracia, solamente el 4.5% de la población mundial vive en lo que ellos califican como democracias plenas. Un 44% lo hace en democracias imperfectas, mientras que la otra mitad de la población sigue viviendo en regímenes híbridos o regímenes autoritarios. En efecto, un rápido repaso del actual contexto internacional evidencia que la democracia liberal enfrenta una doble crisis.
Como bien advierte el historiador Yuval Harari, cito: si bien lo que más centra la atención es el consabido problema de los regímenes autoritarios, empero los nuevos descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos representan un reto mucho más profundo para la libertad humana. Y agrega: el liberalismo ha logrado sobrevivir desde hace siglos a numerosos demagogos y autócratas que han intentado estrangular la libertad desde fuera, pero ha tenido escasa experiencia hasta ahora acerca de cómo enfrentar a tecnologías que son capaces de corroer la libertad humana desde adentro. Fin de la cita. Permítanme citar otros 3 libros, también recientes, que han venido a enriquecer el debate sobre la grave crisis y los mayúsculos desafíos que enfrentan actualmente numerosas democracias, no solo las jóvenes, sino también las que eran consideradas hasta fecha reciente como consolidadas. Y pónganle atención a los títulos de estas obras. Me refiero a la obra El pueblo contra la democracia, de Jacques Camus, donde analiza adecuadamente el tema del populismo; el libro How Democracy Dies, Cómo la democracia muere, de los profesores de Harvard Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, que no están hablando de cómo muere la democracia en la periferia, están hablando cómo puede llegar a morir la democracia en el centro y sobre todo en Estados Unidos; y How Democracy Dies, del profesor de Oxford David Runciman. Todos estos libros, me he permitido citar tan solo unos pocos, dado la limitación del tiempo, así como los análisis que llevamos a cabo en Idea Internacional en el marco del informe sobre el estado global de la democracia, ponen de relieve que si bien desde el inicio de la tercera ola democrática, que arranca en Portugal y España en 1974-75, el mundo ha visto una notable expansión de la democracia en todas las regiones del mundo, incluida la nuestra, los últimos años, en cambio, han estado marcados por un proceso de desaceleración, de estancamiento, de retroceso, backsliding, o incluso de recesión democrática, para utilizar el término empleado por el politólogo de la Universidad de Stanford, Larry Diamond, en su reciente libro Ill Winds. Este deterioro se refleja especialmente en una reducción del espacio cívico, en las restricciones impuestas a la sociedad civil, en el debilitamiento de los órganos de control y del Estado de Derecho en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, así como en las graves limitaciones impuestas a las libertades civiles y a la libertad de expresión. Como señala Freedom House en su informe de 2018, este fue el 13º año consecutivo en que el número de países que declinaron en libertad superó significativamente el número de aquellos que mejoraron. Esta recesión democrática tiene entre sus causas principales, si bien no únicas, el surgimiento de movimientos populistas y liberales, xenófobos y antiinmigrantes en varias regiones del mundo, incluido Europa y Estados Unidos, la disminución de la calidad de la democracia estadounidense y el debilitamiento del compromiso de la administración del presidente Trump en favor de la defensa de la democracia, y el creciente autoritarismo, entre otros, en China, en Rusia, en Turquía, en Hungría, en Polonia, en Filipinas, en numerosas partes de África, de Asia, del mundo árabe, así como trágicamente en Venezuela y en Nicaragua, en nuestra región. Por todo ello, si no tenemos la capacidad de enfrentar rápida y eficazmente esta recesión democrática, la misma podría degenerar en una nueva contraola autoritaria. Empero, un análisis riguroso del panorama actual evidencia que de momento, resalto, de momento, no estamos ante una contraola autoritaria en los términos descritos por Huntington en su libro La tercera ola. Lo que estamos observando no es tanto un retroceso cuantitativo en el número de las democracias, sino un deterioro de la calidad de las mismas, que afecta no solo a las democracias más recientes, sino también a las más antiguas y consolidadas. Pero actualmente existe otra diferencia de gran importancia respecto de las contraolas del pasado, a la cual debemos prestarle especial atención. En las contraolas anteriores, autoritarias, los golpes militares fueron el método principal para poner fin a la democracia. Hoy ya no es así.
La muerte de la democracia ahora se produce de manera gradual y por múltiples y sucesivos ataques. En efecto, en numerosos países, líderes electos en elecciones más o menos libres han venido debilitando gradual y sistemáticamente los elementos centrales de la democracia. Han venido afectando y debilitando la independencia de los poderes, particularmente de los poderes judiciales, han venido cercenando la autonomía de los tribunales, han venido debilitando los órganos de control, amenazando a los medios de comunicación, restringiendo los espacios de la sociedad civil, coaccionando a los empresarios, desmantelando de múltiples maneras los partidos de oposición y controlando para sus propios beneficios las agencias de inteligencia, la policía y los militares. De este modo, las estructuras y normas de la democracia que sobreviven se convierten en un cascarón vacío. Bajo este proceso de degradación gradual, ya no por infarto, casi que por diabetes, característico de un nuevo tipo de autoritarismo, la democracia ya no muere de infarto, sino que se va asfixiando lenta y progresivamente. Pero la complejidad es aún mayor, ya que este proceso de recesión democrática tiene lugar en un nuevo orden internacional, o mejor dicho, en un nuevo desorden internacional, caracterizado por una profunda reconfiguración geoeconómica y geopolítica, un fuerte sentimiento antiglobalización, un marcado debilitamiento del multilateralismo y bajo la creciente amenaza de una desaceleración o incluso de una recesión económica mundial que, según el Fondo Monetario Internacional, podría estar a la vuelta de la esquina. Todo ello está provocando un alto nivel de incertidumbre y volatilidad, que a su vez viene acompañado de un sentimiento de miedo, temor y pesimismo. Este es el caldo de cultivo de la actual ola populista, nacionalista, xenófoba y proteccionista que recorre el mundo. En efecto, en casi todas las regiones vemos síntomas que privilegian lo nacional frente al multilateralismo y la globalización. Estamos construyendo países como en la época medieval, rodeados de muros. En Estados Unidos, Trump pone énfasis en American First, da prioridad al proteccionismo, inicia una guerra comercial con China, debilita su compromiso en materia de cambio climático y control de armas nucleares con Irán y con Rusia ahora. Muestra su desconfianza no solo con el multilateralismo, sino también con sus socios tradicionales de la Unión Europea y de la OTAN. Y por si ello fuera poco, en búsqueda de su reelección, agudiza su campaña xenófoba en contra de la inmigración, con especial saña en contra de mexicanos y centroamericanos. Por su parte, en Europa, los movimientos nacionalistas, populistas y xenófobos dirigen sus dardos contra Bruselas, contra la globalización y contra la inmigración, comprometiendo los cimientos del proyecto comunitario, mientras el Reino Unido y la Unión Europea negocian frenéticamente su divorcio en torno al Brexit. En Asia, Xi Jinping acaba de modificar la Constitución para consolidar su poder y disimula cada vez menos sus objetivos de predominio geoestratégico y tecnológico. Por su parte, Putin en Rusia y Erdogan en Turquía siguen intentando concentrar cada vez más poder hacia adentro, mientras en el plano externo buscan reforzar sus respectivas áreas de influencia, aumentando peligrosamente la inestabilidad internacional. La tentación autoritaria cobra de este modo nuevo impulso, si bien las recientes protestas en Rusia, en Turquía y más recientemente en Hong Kong también demuestran el creciente rechazo ciudadano a esta nueva ola autoritaria. Habiendo hecho el contexto, permítanme ahora abordar en la segunda parte de la exposición 3 puntos. Las luces y sombras del desarrollo democrático en América Latina durante estas 4 décadas, la calidad de las democracias latinoamericanas y sus principales retos. Mi análisis se asienta en 2 precisiones preliminares. La primera, la necesidad de que efectuemos un análisis equilibrado del proceso de democratización que vive la región desde hace 4 décadas. Un balance que debe estar alejado tanto de una visión pesimista como de una mirada simplista y autocomplaciente. Un balance que muestra al mismo tiempo los importantes e innegables avances que hemos logrado durante estos 40 años
pero que también dé cuenta de los déficits y retos que hoy enfrentan las democracias de nuestra región. La segunda precisión se refiere a la necesidad de tener presente siempre la heterogeneidad de América Latina. La región es una, es cierto, pero también múltiple y diversa a la vez, ya que, como analizaremos más adelante, existen diferencias importantes con respecto a la calidad de la democracia entre los diversos países de la región. Iniciemos, pues, el análisis del primer punto, las luces y sombras del desarrollo democrático. En nuestros días, la situación política de América Latina es radicalmente diferente a la que tenía hace tan solo 4 décadas. Una mirada histórica da cuenta de que a inicios de 1970, solo 3 países, Colombia, Costa Rica y Venezuela, se elegían con regularidad a las autoridades públicas mediante procesos electorales libres, abiertos y competitivos. Hoy, por el contrario, y pese a todas sus carencias y déficits, la democracia es la forma mayoritaria de gobierno que se practica en la región. Este fenómeno resulta de tanta trascendencia que podemos afirmar que desde hace 40 años América Latina vive el proceso de democratización o de redemocratización, dependiendo del país, más largo, extenso geográficamente y profundo de toda su historia. Sin embargo, la democracia en América Latina presenta una paradoja. Combina la existencia de regímenes democráticos en la mayoría de los países, con amplios sectores de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza, dijimos ligeramente por encima del 30%, o sea, 1 de cada 3 latinoamericanos y latinoamericanas sigue viviendo en pobreza, tiene una de las distribuciones del ingreso más desiguales del mundo, que no hemos podido revertir. Tenemos las tasas de homicidios más elevadas del planeta y altos niveles de corrupción. Tóxica combinación que repercute negativamente no solo en lo que refiere a su calidad, sino también en relación con la integridad de sus elecciones. Resumiendo, durante estas 4 décadas, América Latina ha construido con sus luces y sus sombras una democracia de mínimos por primera vez en su historia. Ahora el reto consiste en consolidarla, darle sostenibilidad en el tiempo, hacer de esta una democracia de ciudadanos y de instituciones, hacerla gobernable y, sobre todo, resiliente. Analicemos ahora el segundo punto, sobre la calidad de la democracia en América Latina. En los últimos años, el debate académico en torno a la democracia ha venido girando cada vez más en relación con la calidad de la misma. Existe hoy una literatura abundante sobre el tema, así como una gran variedad de metodologías e índices para medir la calidad de la democracia en nuestra región. Para abordar este punto, debido a la limitación de tiempo, utilizaré únicamente el índice que elabora la unidad de inteligencia de The Economist. Este índice se compone de 5 variables y clasifica a los 167 países a nivel mundial en 4 tipos de regímenes de acuerdo con el nivel de desarrollo democrático. Democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Del citado índice correspondiente al año 2018 se desprenden 3 noticias principales. La primera, América Latina es la tercera región más democrática del mundo después de América del Norte y de Europa. 2, la calidad de la democracia en la región ha vuelto a sufrir un nuevo deterioro. Y 3, la variable en la que la región sale mejor evaluada de las 5 es la que tiene que ver con los procesos electorales, mientras que donde obtiene la calificación más baja es en la variable cultura política. Por su parte, al analizar la distribución de los países de la región dentro de las 4 categorías que contempla el citado índice, observamos que solo 2 países de la región son considerados como democracias plenas: Uruguay y Costa Rica. La gran mayoría de los países de la región, un total de 10, son considerados como democracias imperfectas, si bien existe una gran variedad entre ellos. Y ahí tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Por su parte, 4 países son catalogados como regímenes híbridos: Bolivia en América del Sur y los 3 países del Triángulo Norte, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y finalmente 3 países son considerados como regímenes autoritarios: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pasemos ahora al tercer punto. ¿Cuáles son los principales retos de la democracia latinoamericana durante la próxima década?
Como dijimos, nuestra región enfrenta de cara a la próxima década una ventana de oportunidad única en su historia, pero también una agenda cargada de desafíos y amenazas. A continuación me permitiré enumerar y analizar de manera muy breve los principales déficits y retos que en mi opinión destacan por su importancia. Y voy a ir muy rápido para después tener tiempo en la parte final de la conferencia. Número 1. Uno de los principales problemas que está experimentando nuestro proceso democrático es la notable debilidad de las principales instituciones de la democracia representativa, en especial de los partidos políticos y de los parlamentos. En efecto, los partidos políticos y los congresos, además del proceso de debilitamiento y de desinstitucionalización que están sufriendo muchos países, están teniendo los niveles más bajos de confianza de todas las otras instituciones. Es decir, están en el sótano de la preferencia de la ciudadanía, precisamente lo que son las instituciones clave de la democracia representativa. Solamente el 13% promedio regional confía en los partidos políticos y solamente el 21% promedio regional confía en los congresos. Latinobarómetro 2018 nos da otro dato tremendamente preocupante. El 58% de los latinoamericanos no se considera cercano a ningún partido político. Eso es lo que está explicando la llegada de muchos outsiders, de muchos independientes y de muchos candidatos antisistemas. Bolsonaro en Brasil es un claro ejemplo de ello, Bukele en El Salvador es otro, y así podríamos seguir enumerando. Segundo, pese a los importantes avances registrados, subsisten déficits muy importantes en materia de integridad electoral. La rutinización de las elecciones en nuestra región evidencia la convicción de que el voto hoy es la única vía legítima para acceder al poder. Sin elecciones con integridad, claramente no tenemos democracia, pero tampoco tenemos democracia únicamente con elecciones. Ahí hay un largo temario de aspectos que hay que definir. Pese a este avance en lo electoral, las encuestas regionales nos advierten acerca de la pérdida creciente de confianza en los procesos electorales y en el secreto del voto, así como el deterioro de los niveles de credibilidad en los organismos electorales en varios países de la región. La mayor parte de los déficits identificados en los últimos años tienen que ver con, por un lado, el ventajismo oficial, que se caracteriza por la falta de condiciones de equidad en la competencia electoral, así como en el uso y abuso de los recursos del Estado a favor de los candidatos del oficialismo, la falta de independencia de ciertos organismos electorales, los problemas experimentados en materia de escrutinio y transmisión de resultados que afectan la credibilidad de estos, los excesivos niveles de judicialización del proceso electoral que en lugar de generar confianza terminan produciendo inseguridad e incertidumbre y especialmente el tema del financiamiento político ilegal, incluida la penetración del narcodinero y del crimen organizado en las elecciones y en la política como puerta de entrada para la cooptación del Estado y de las políticas públicas. El excelente trabajo que ha venido haciendo Iván Velázquez y la CICIG en materia de unir el tema del financiamiento político como puerta de entrada para los fenómenos de corrupción, de cooptación del Estado y de cooptación de políticas públicas es un claro elemento donde hay que poner gran énfasis. Tercero, los excesos del presidencialismo. En un buen número de países de América Latina, los presidentes tienen un enorme poder constitucional y metaconstitucional que llega incluso a veces a comprometer la independencia de los otros poderes del Estado. Cabe tener presente que uno de los grandes desafíos de la democracia de nuestra región, como bien lo establece el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, no es solamente ser electo democráticamente, también es responsabilidad gobernar de manera democrática. Es decir, que tanto la legitimidad de origen como la legitimidad de ejercicio tienen que estar ambas sometidas a la plena vigencia del Estado de Derecho, lo cual, como vemos en muchos de nuestros países, no está ocurriendo. Cuarto, la fiebre reeleccionista. Al inicio de la tercera ola, salvo en Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Paraguay, en ningún otro país latinoamericano los presidentes podían reelegirse de forma continua o indefinida.
No fue sino hasta mediados de los años 90 cuando en la mayoría de los países de la región empezó a triunfar la tesis reeleccionista que hoy se prolonga hasta la actualidad. Consecuencia de este fenómeno, 14 de los 18 países de América Latina permiten actualmente la reelección, si bien con modalidades diversas, alterna, consecutiva e indefinida. Solo está totalmente prohibida en México, Guatemala, Paraguay y Colombia. La experiencia en América Latina en materia de reelección presidencial consecutiva y sobre todo en materia de reelección indefinida se ha caracterizado por ser más desafortunada que afortunada, puesto que ha servido para que algunos gobernantes pretendan perpetuarse en el poder de manera indefinida. Quinto, observamos un cuadro complejo y preocupante en varios países de la región de grave violación a los derechos humanos y de fuertes restricciones para el ejercicio de la libertad de expresión. Sexto, elevados niveles de inseguridad ciudadana. América Latina se ha tornado en una de las regiones más inseguras del mundo, en la que cada año acontecen más de 150.000 muertes violentas y en la que 11 de sus 18 países las tasas de homicidios superan la clasificación de nivel epidémico con más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. La región tiene el triste privilegio de que con tan solo el 8% de la población mundial acumula más del 33% de los homicidios mundiales. 7. Bajos niveles de presencia de la mujer en los partidos e instituciones de la democracia. Más allá de los avances muy importantes que algunos países han registrado utilizando las leyes de cuotas y las leyes de paridad, lo cierto es que América Latina aún está por debajo del 30% como promedio regional en materia de presencia de mujeres en los parlamentos. Y un dato curioso y triste a la vez. De estas 15 elecciones, 12 han tenido lugar. Quedan, como les dije, 3. En estas 15 elecciones no va a ser electa ninguna mujer presidenta. Y, habiendo dejado la presidencia en marzo del 2018 Michelle Bachelet, habiendo sido destituida por juicio político Dilma y habiendo terminado sus presidencias Cristina Fernández de Kirchner y Laura Chinchilla, hoy la foto de la próxima cumbre de presidentes de América Latina del año 2019 es bastante similar a la que podríamos haber tenido en el año 1870. Todos hombres. Marcada debilidad del Estado de Derecho. En varios países de la región han aumentado los casos de acoso y presión a la justicia, en especial por parte del Poder Ejecutivo, para garantizarse la impunidad para sí o para sus familiares. Cada vez son más los gobiernos que presionan o se quejan públicamente de fallos de tribunales que consideran que no están en línea con su agenda política o su visión ideológica. En otros casos ha habido intentos directos de controlar el Poder Judicial al poblarlo con jueces simpatizantes o directamente militantes del oficialismo. Se observa asimismo una creciente judicialización de la política y como contrapartida un aumento de la politización de la justicia, lo cual provoca en varios países una fuerte pérdida de la confianza en el Poder Judicial. Noveno, altos niveles de corrupción y su relación, como dijimos, con el tema del financiamiento político. La corrupción se ha convertido en uno de los 4 problemas más importantes en la región. Según datos de Transparencia Internacional, su informe del 2018, América Latina sigue siendo una de las regiones peores evaluadas del mundo, con 44 puntos promedio regional. Tomen en cuenta que Transparencia Internacional va de 0 a 100. Mientras más cerca de 0, peor está 1. Mientras más cerca de 100, mejor está 1. América Latina está por debajo de la mitad, por debajo del Ecuador, de la media, con 44%. Guatemala, 28 puntos. Y Guatemala, perdón, le di un punto de más, 27 puntos, ocupa junto a Nicaragua, Haití y Venezuela los 4 últimos lugares de toda la región. Otro elemento para reflexionar acerca de si no está cometiendo un error estratégico en no haberle renovado el mandato a la CICIG. Décimo,
Los nuevos desafíos generados por las nuevas formas de hacer política nacidas del cambio tecnológico y la importancia creciente de las redes sociales y las fake news, tanto en lo que refiere a sus aspectos positivos como así también a sus aspectos negativos para las elecciones, la política y la democracia. Entre ellos las campañas de desinformación. Este es un tema en el que estamos recién empezando a entender la gravedad de estos temas, la complejidad y lo difícil que va a ser hacerles frente, el aumento de la polarización vía redes sociales, el aumento de las campañas de intoxicación y de odio que se están llevando a cabo mediante las mismas. Es toda un área nueva donde realmente se juega en gran medida el futuro de la democracia. Y a esta larga lista de los desafíos que he mencionado, deseo agregarle 4 adicionales. 2 que provienen del ámbito socioeconómico y que constituyen asignaturas pendientes de nuestra región que no hemos podido ni encontrado la manera de darle solución: la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Y 2 más recientes, a las cuales le vamos a tener que poner particular atención. Uno, al tema del cambio climático, y otro, al tema del fenómeno migratorio, y en muchos casos como el tema del cambio climático está indisolublemente unido con el tema migratorio, y cómo esto comienza a gatillar reacciones, como dijimos, xenófobas, nacionalistas, racistas en muchos lugares. Permítanme ahora entrar en una reflexión final. Como señalamos al inicio de esta exposición, el avance logrado en estos 40 años en materia de elecciones libres y justas y democratización es significativo. Constituye un activo que debemos reconocer y valorar. En estas 4 décadas hemos logrado recuperar la democracia y hacerla sostenible. Esta resiliencia de la democracia, insospechada al inicio de la transición, si usted lee en toda la literatura que se escribió en los años 80 sobre qué futuro podía llegar a tener la democracia en América Latina, había, como decía Hirschman, un marcado pesimismo. Es sin lugar a duda esta resiliencia uno de los logros más importantes por destacar y valorar. Sin embargo, como acabamos de analizar, nuestra democracia exhiben importantes déficits y síntomas de fragilidad, así como serios desafíos y en algunos países importantes retrocesos. Permítanme con ustedes compartir algunos datos de las últimas encuestas de Latinobarómetro. Primero, el apoyo a la democracia promedio regional cayó en 2018 otros 5 puntos para ubicarse en el 48%, es decir, el nivel más bajo desde el año 2001. La situación de Guatemala es aún más preocupante, ya que el nivel de apoyo a la democracia es 20 puntos por debajo del 48%, es decir, tan solo 28% es el nivel de apoyo que tiene hoy la democracia en Guatemala. Es un elemento de alarma importante. 2. Las noticias tampoco son positivas en relación con el nivel de satisfacción con la democracia, ya que mientras esta descendió a nivel regional del 44 al 24%, la insatisfacción se disparó del 51 al 71%, promedio regional. ¿Qué pasa en Guatemala? Más preocupante aún. Solamente el 18% expresa estar satisfecho con la democracia. O sea, un 28% la apoya, un 18% dice estar satisfecho. Otro dato preocupante es el aumento del porcentaje de indiferentes entre sistema democrático y régimen autoritario. A nivel regional, la indiferencia trepó del 16 al 28%, especialmente entre los jóvenes de 16 a 26 años, lo que es grave por sus potenciales consecuencias futuras. ¿Qué razones explican este malestar con la política y sus élites y estos altos niveles de insatisfacción con la democracia? En mi opinión, son muchos los factores, voy a mencionar 4. 1. En el hecho de que únicamente, oigan bien, el 16% de la población latinoamericana, 16%, o sea, no llegamos a 2 de cada 10, considera que la distribución de la riqueza es justa. Solamente un 16 considera que es justa. Segundo, un elevadísimo 79% promedio regional considera que no se gobierna para el bien de todo el pueblo, sino para el beneficio de unos pocos. O sea que tenemos 2 grandes consensos negativos.
Un consenso negativo del 80% que dice, oye, no están gobernando para el bien de todos, sino para el bien de unos pocos. Y un 80% negativo que dice la distribución de la riqueza es totalmente injusta. El tercer factor, el tránsito de una vieja a una nueva sociedad que está provocando que las instituciones políticas no sepan a qué atenerse. Este es un elemento central, el desfase institucional frente a una sociedad que está cambiando rápidamente. Las instituciones políticas han quedado, en mi opinión, totalmente desfasadas. Tenemos instituciones diseñadas en el siglo XIX que operan con paradigmas del siglo XX y que intentan gobernar sociedades complejas del siglo XXI. Y esos son los problemas de gobernabilidad que estamos encontrando. Y el cuarto, el aumento de la insatisfacción ciudadana ante la falta de resultados concretos. Hay una revolución de expectativas insatisfecha. Esta insatisfacción es el reflejo de sociedades con clases medias en ascenso, con aspiraciones crecientes de empleo digno y movilidad social, pero que están aún bloqueadas por los peores índices mundiales de violencia, de desigualdad, de baja redistribución fiscal y por la discriminación de etnia o de género. ¿Les resulta familiar? Son sociedades que ya no admiten ser gobernadas como antes, que están indignadas por la corrupción y agobiadas por el crimen, y que rechazan unas élites que a menudo capturan las políticas y las instituciones en su propio interés. Sociedades más jóvenes, más modernas, más urbanas, más educadas, más interconectadas, que exigen mejores servicios públicos, mejor seguridad ciudadana, más participación, más equidad de género, más transparencia y mejor rendición de cuentas. Hay un límite hasta donde uno va a poder seguir poniendo un tapón a estos cambios tan profundos que se vienen operando en las sociedades. Por ello, si queremos recuperar el apoyo ciudadano a la democracia y la satisfacción con la misma, debemos lograr mejorar la calidad de vida de la gente. Eso, mejorar la calidad de la vida de la gente. Y para ello hace falta no solo una democracia fortalecida, sino también un gobierno de mejor calidad que, además de ser transparente y rendir cuentas, tenga la capacidad
reforma del Estado es prioritaria ante el evidente rezago de la institucionalidad pública en muchos de nuestros países. El aparato público debe ganar en eficiencia, debe tener mayor transparencia y rendición de cuentas, debe contar con una buena base fiscal. No podemos seguir evitando el tema de impuestos. Recuerdo que en 1996 los acuerdos de paz ponían como un objetivo llevar la contribución fiscal del 9% del Producto Interno Bruto al 12%. Han pasado, ¿cuánto? 20 y tantos años. ¿En cuánto está la carga fiscal en Guatemala? 12%, 10, 11. ¿Cuánto? 9%. O sea, volvimos preacuerdos de paz. E incorporar de manera inteligente y urgente los avances de la tecnología y de la digitalización. Este tema de los impuestos ha sido un tema recurrente. Cada vez que he venido a Guatemala he tenido una discusión a fondo con ciertos sectores empresariales que siempre me decían que no podían ni debían pagar más impuestos porque había mucha corrupción. Así el tamaño del argumento. Que no se puede pagar más impuestos porque había mucha corrupción. Parece ser que muchos de los que no pagaban impuestos a su vez eran los corruptos. Tercero, debemos avanzar hacia un nuevo contrato social que tenga como norte, que tenga en el centro el cumplimiento, el pleno cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y cuarto, debemos fortalecer el Estado de Derecho y el compromiso de luchar frontalmente contra la corrupción y la impunidad. No será posible avanzar en una democracia de mejor calidad si al mismo tiempo no avanzamos en la reducción de la corrupción y de la impunidad. La relación entre democracia y corrupción es de doble vía. Niveles altos de corrupción y de impunidad debilitan y deslegitiman a la democracia. Y una democracia débil, cooptada por grupos mafiosos, es incapaz de hacer frente y derrotar a la corrupción y a la impunidad. Esta es la agenda que el liderazgo político latinoamericano necesita debatir con urgencia, inteligencia e innovación. Una agenda que permita gobernar la incertidumbre y nos ayude a navegar en tiempos turbulentos. Una agenda que permita aprovechar las oportunidades y las coyunturas favorables para sortear con éxito las situaciones y los acontecimientos adversos. Una agenda para que, como acertadamente nos recomendaba el maestro Hirschman, nos permita pensar en América Latina en lo posible antes que en lo probable. Queridas amigos y amigos, el siglo XX fue sin duda el siglo de la democracia, como bien nos recuerda Amartya Sen. La democracia fue, pese a todos los desafíos, la gran ganadora de los choques ideológicos del siglo pasado, en contra del fascismo, en contra del nazismo, en contra del comunismo. Pero el camino democrático, como hemos visto durante estos 2500 años, desde que Pericles y Clístenes la fundaron 5 siglos antes de Cristo en Atenas y a lo largo de sus 3 olas, no es recto ni está exento de desafíos y obstáculos. Por suerte, el pesimismo que expresara el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, no se ha cumplido. Según Adams, cito, la democracia nunca dura mucho tiempo, pronto se inutiliza, se agota y se suicida. Fin de la cita. Pero tampoco debemos adoptar sin reservas el optimismo exultante de Fukuyama, en el sentido de que al final de la historia encontraremos inexorablemente a la democracia liberal. De hecho, si hay algo que surge claramente de los complejos y turbulentos tiempos que estamos viviendo, es que el anunciado fin de la historia se ha pospuesto. Queridas amigas y amigos, frente a las promesas incumplidas de la democracia, para decirlo en palabras del maestro Bobbio, no pequemos de pesimistas, pero tampoco seamos autocomplacientes. No nos dejemos vencer por la frustración y la desesperanza, pero tampoco seamos conformistas. Recordemos siempre que la democracia, al decir de Giovanni Sartori, es antes que nada y sobre todo un ideal, pero es también un trabajo, como bien nos recuerda Alain Touraine. Es en definitiva, como acertadamente expresara Robert Dahl en Poliarquía, una construcción permanente que hay que reinventar, recrear, perfeccionar y defender todos los días.
Y en esta construcción permanente tengamos siempre como guía el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana que expresa, cito, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Fin de la cita. Los invito, pues, para que como ciudadanos democráticos, responsables y comprometidos, como bien dijo usted, la ciudadanía no se rinde, sigue de pie, unamos nuestros esfuerzos para hacer plena realidad este derecho a la democracia y para exigirle diariamente a nuestros gobernantes que la promuevan y la defiendan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sobato. Muchas gracias. Doctor Sobato, en nombre de todos los presentes y en nombre del comisionado, quien sigue en estos momentos su exposición y que estaba además tuiteando durante su intervención, queremos entregarle este reconocimiento en nombre del comisionado Iván Velázquez. Muchas gracias.